Ok, ya la voy a hacer hospedadora, maestra. Sí. Voy. Ahí está, listo, ya puede compartir pantalla. Listo. Entonces nos quedamos ya en esta parte de cómo se prepara la solución. Aquí tenemos el ejemplo de una, pues, prescripción, ¿no? Que nos van a indicar. Aquí pues únicamente lo que, la manera en cómo se comunica las prescripciones es, pues, escritas, ¿no? Ya vimos las acciones esenciales y nos van a indicar la preparación, ¿no? Entonces, o bueno, los mililitros, ¿no? A veces, dependiendo de cómo estén familiarizados ahí la comunicación en intervenciones independientes o interdependientes o dependientes en este caso, como es una actividad de enfermería dependiente que necesita la prescripción de un facultativo, pues les van a prescribir la solución, ejemplo, ¿no? Cloruro de sodio al 3%, 100 mililitros 100 mililitros para 12 horas, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, entonces vamos a preparar una solución de 100 mililitros hipertónica, es decir, al 3%. Vamos a ver el fundamento, pues, matemático, ¿no? Aquí tenemos cómo se desglosa esta constante que, pues, vamos a utilizar de manera reiterada en la consecución de la fórmula. Bueno, aquí tenemos 3%, que es la concentración objetivo, la que buscamos, pero tenemos una concentración menor, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una resta de 3 menos 0,9. Entonces, 3 menos 0,9 me va a dar 2,1, ¿ok? Este 2,1 lo voy a dividir sobre, que es la concentración mayor de las ámpulas que tengo, sobre otra concentración menor de igual a 0,9%, ¿sale? Entonces, 17,7% es la disponible en las ámpulas de, 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 de cloruro hipertónico, cloruro de sodio hipertónico, y tenemos a la solución de 0,9%, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí una resta, pero a 17,7% le vamos a restar 0,9%, ¿sale? Todas nuestras unidades están en porcentaje, nuestros valores están en porcentaje, entonces nosotros tendríamos que hacer esta conversión, ¿no? Para tener lo que le llamamos una constante. Entonces, 17,7 menos 0,9 me va a dar 16,8, ¿correcto? Y 2,1 lo voy a dividir entre 16,8. Para esto me va a dar un valor de 0,125, que le vamos a determinar constante, ¿no? Entonces, nuestra fórmula a partir de allí va a ser el volumen deseado. Es decir, si me indican 100 mililitros, si me indican 500 mililitros, 200 mililitros, etcétera, por esta constante de 0,125, y me va a dar el volumen de solución hipertónica, es decir, de ámpulas al 17,7% que necesito para administrar, ¿no? Pueden ustedes encontrar algunas otras fórmulas, otros, ¿cómo se dice? Em, Fundamentos matemáticos, es válido. Entonces, este es uno. Y aquí está esta preparación de 100 mililitros de cloruro de sodio al 3%. Vamos a preparar entonces con nuestra constante. Aquí se mezclan los valores, por eso es importante hacer esta conversión de esta constante que está en porcentaje, y ahora este valor es el de volumen, ¿sale? Entonces, por eso es que necesitamos esta constante previamente. Ahora, 100 por 0,125 nos va a dar a 12,5, ¿verdad?
Y esto significa que vamos a tener que hacer ahora, tomar de estas ámpulas de 10 mililitros, que de manera comercial vienen ya pues, listas, ¿no? De 10 mililitros vamos a tomar 12,5 mililitros, ¿ok? Y vamos a tener que aforar nuestra solución a 100 mililitros, es decir, a una de cloruro de sodio al 0,9%, le vamos a restar estos 12,5 para añadirle y nos dé 100 mililitros. Es decir, 87,5 mililitros de 0,9% más 12,5 al 17,5% nos va a dar una solución salina al 3% de 100 mililitros. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, ahora vamos a hacer sobre bueno, esta fórmula del volumen deseado por 0,125 y nos va a dar al volumen de cloruro de sodio al 17,5%. Aquí tenemos preparar 250 mililitros de salina al 3%. Entonces necesitamos hacer esta multiplicación de 250 por 0,125 y nos va a dar 31 mililitros de solución hipertónica al 17,7%. Lo vamos a forar en 250 y vamos a tomar 219 mililitros de salina al 0,9% para tener los 250, ¿correcto? En sus instituciones, ¿qué fórmula utilizan? ¿Utilizan otra fórmula? ¿Cómo las manejan? ¿Ya conocen esta fórmula? ¿O utilizan otra? Maestra, el Bueno, médico ya da siempre la cantidad de sí, que se va a preparar, entonces el médico intensivista es quien hace digamos, las operaciones aritméticas y de ahí pues ya nosotros nada más procedemos a aplicar a ejecutar la indicación médica. ujú, sí. Entonces, esa indicación ya viene lista, ¿no? Desglosada, ¿cierto, maestro? Ujú, la da el doctor, correcto. Entonces, aquí ya ustedes van a saber cuál es este fundamento para la preparación de estas soluciones, ¿no? Necesitamos una concentración objetivo, una concentración menor, la vamos a dividir entre lo que tenemos disponible de esta concentración mayor menos la que es de concentración menor y vamos a lograr esta constante por el volumen deseado y ya vamos a tener los mililitros de cloruro hipertónico, cloruro de sodio hipertónico y ya podemos tener nuestra solución, ¿sale? Bueno, vámonos ahora a la solución glucosa al 20%, ¿sale? Entonces, aquí ya pues un poquito más breve, ya pues como vimos también esta es una solución pues hipertónica, vamos a necesitar eh, hacer una composición que tenga pues estos 200 gramos de glucosa por litro y o 20 gramos por 100 mililitros, ¿no? Sería lo mismo, pero también puede ser 200 gramos por litro o 20 en cada 100 mililitros. Entonces, esta también es una solución hipertónica. Esta es como más común también que nosotros la preparemos. En algunos casos también el médico nos puede indicar cuántos mililitros de solución vamos a administrar, pero pues también vamos a recordar algunas de estas fórmulas, ¿ok? Esto está indicado en el tratamiento de la hipoglucemia severa porque no quiero tal vez administrar una solución al 50%, pero una solución al 10% que sigue siendo hipertónica tal vez no es suficiente para lograr esas metas terapéuticas y pues que debemos tener vigilancia de administrar por una vía central de manera preferente porque existe un riesgo de pues, tromboflebitis cuando se
utilizan estas soluciones hipertónicas por vía periférica y monitorizar, perdón, de manera estricta la glucemia, ¿ok? Y vigilar que estas metas de glucemia no se superen y lleguen a hiperglicemia, ¿no? Y pues en el caso de de que si es venoclisis, pues vigilar ahí son soluciones que pueden irritar, son soluciones de tipo vesicante, ¿ok? Entonces tener esa precaución. Y se debe de administrar de igual manera lenta y vigilar la diuresis, vigilar que sea administrada a través de una bomba de infusión. Bueno, esta fórmula como que es más común que a nosotros la podamos preparar. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Preparar 1000 mililitros de solución glucosada al 20% para 24 horas. Y vamos a necesitar de igual manera dos soluciones, pero tenemos disponibles al 5%, al 10%, al 50%, ¿no? De manera comercial más común. Sin embargo, pues vamos a utilizar, a lo mejor no tengo solución al 10%, pero tengo al 5%, ¿no? Entonces, una concentración mayor y una concentración menor. Para esto vamos a utilizar esta ecuación nosotros vamos a buscar una que es al 20%, vamos a hacer una resta primero. De la concentración mayor, 50 menos 20 nos va a dar 30, lo vamos a colocar acá, ¿sale? Así de manera cruzada, o regla de cuatro le llaman, ¿no? La concentración menor, en este caso, glucosa al 5% con una glucosa al 20%, que es la objetivo, nos va a dar, vamos a hacer una resta, ¿no? En este caso, nos va a dar un valor negativo, pero nosotros lo vamos a posicionar aquí positivo. 5 menos 20 nos va, perdón, dar 15. Entonces, vamos ahora a sumar este 15 más 30, nos va a dar 45. Y este 45 lo vamos a utilizar como una constante para el volumen, ¿ok? Porque hasta aquí teníamos nosotros gramos, ¿sale? Entonces teníamos los gramos, ¿no? O el porcentaje, pero ahora vamos con el volumen. El volumen es 1000 mililitros. Lo vamos a dividir entre esta constante que sacamos del porcentaje. Ahora nos va a dar 22.2. Este 22.2 lo vamos a multiplicar por cada uno de estos valores de diferenciales de los porcentajes. Y en este caso vamos a necesitar ahora, lo vamos a multiplicar y me va a dar 333 mililitros de solución glucosada al 50%. ¿Ok? Y de manera lógica me va a dar 22.2 por 30, 666 mililitros de solución glucosada al 5%. Y pues si lo sumamos nos va a dar a 999 mililitros de solución glucosada al 20%, ¿sale? Entonces ese mililitro que queda perdido lo puedo pues distribuir, ¿no? 333.5, ¿no? Y 666.5 ya tenemos equiparado, ¿no? Ahí la fórmula. Otro ejemplo, supongamos que, que sí tengo de 10 mililitros y de 10%, perdón, y no tengo de 5. Entonces, la misma ecuación, solo vamos a suplir este porcentaje. Ahora, 50 y 10. 50 menos 20, 30, 10 menos 20, ahí va, es menos 10, pero lo vamos a posicionar en un valor positivo. 20 menos 10, 10 menos 20, 10 por, ahora vamos a necesitar hacer este cálculo del volumen sobre el porcentaje. 30 más 10, 40. Y 1000 entre de 40 nos va a dar a 25. ¿Ok? Este 25 lo voy a multiplicar por cada una de los porcentajes. 10 por 25, 250 mililitros de solución glucosada al 50% y 700, y 25 por 30 nos va a dar el resultado de 750 mililitros de solución glucosada al 5%.
Entonces, los sumamos, pues ya tendríamos nuestra solución glucosada al 20% con preparación de 50 y 10 mililitros. ¿Sale? Entonces, es el mismo fundamento de la fórmula anterior. ¿Sale? Bueno, y esas son las soluciones hipertónicas. ¿Ok? Bueno, ahora, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Por ahí preguntaban de los electrolitos, de los trastornos ácido base. Creo que es un tema importante, pero podremos partirlo tal vez para otra sesión. Sin embargo, ahorita pues preparamos para la preparación de soluciones parenterales y estos medicamentos utilizados en la UCI, porque vamos a continuar con la siguiente parte. Em, ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver como más la preparación ahora, bueno, cada uno de los medicamentos que quedaron pendientes de la sesión anterior que vimos solo vasoactivos. Ahora vamos a ver pues los sedantes analgésicos, ¿sale? Y bueno, estos medicamentos son de uso cotidiano, ¿no? Entonces necesitamos, ay, perdón, está. Bueno, veíamos que hay distintas escalas para valorar el estado de sedación, el estado de analgesia, ¿sale? Se prioriza la analgesia, después la sedación. Sin embargo, pues se considera distintas escalas, ¿no? Veíamos la CPOT, la BPS, la RAS, la SAS. En cuanto a nivel de sedación, pues tenemos estos niveles de sedación mínima, sedación moderada, sedación profunda o la sedación disociativa. En cada una de ellas, pues bueno, la sedación mínima tiene esta conservación del estado de conciencia con, ay, perdón, con funciones similares a las que estaba el paciente antes de ser administrada, ¿no? Podríamos tener aquí bueno, esta situación está indicada en procedimientos menores, como se mantienen los reflejos protectores, la ventilación espontánea pues es normal, el estado cardiovascular sigue estable, es una sedación que no tiene mayores repercusiones hemodinámicas. En una sedación moderada, aquí tenemos pues una respuesta a estímulos verbales o táctiles, se mantiene la respiración espontánea, se puede producir amnesia, en algunos casos pues no, eh, está indicada en procedimientos más invasivos, ¿no? Y una sedación profunda. Aquí no vamos a tener respuesta a los estímulos verbales o físicos. Es posible una afectación a la ventilación espontánea que pues el paciente necesite pues de aseguramiento de la vía aérea y obviamente requiere un monitoreo hemodinámico y una sedación disociativa. Esta pues puede tener un estado cataléptico transitorio, una analgesia profunda y amnesia, y se mantienen estos reflejos protectores. ¿Cuál es la que tenemos pues más común en la UCI? La profunda y la moderada, ¿no? Entonces, en la anestesia general, pues ahí es sobre todo más para pacientes quirúrgicos, ¿no? Que son sometidos pues a cirugías mayores que necesitan asegurar una vía aérea, que necesitan pues que los intuben de manera transitoria, ¿no? Se requiere que los monitoreemos constantemente, que tengan pues obviamente el apoyo ventilatorio mecánico, pues ahí con la máquina de anestesia, una vigilancia en los parámetros hemodinámicos de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la presión de la saturación de oxígeno y personal especializado. Perdón, este cuadro se hizo pequeño. Déjenme regresarlo. Bueno, tenemos aquí este ejemplo de este cuadrito de que hace una comparación de estas sedaciones. Entonces, la mínima, la moderada, la sedación profunda, la disociativa y la general tienen una capacidad de respuesta. La mínima
es normal al estímulo verbal, ¿ok? No se afecta la vía aérea, no se afecta la ventilación espontánea ni la función, perdón, cardiovascular. La moderada sí puede tener, bueno, sí tiene una respuesta intencional a esta estimulación verbal o táctil. No se requiere una intervención en la vía aérea. Eh, Son pacientes, por ejemplo, que utilizamos con dexmedetomidina. Ahorita lo vamos a revisar. Si ustedes recuerdan, tenemos pues pacientes con este tipo de sedación. No siempre están intubados, ¿no? Estos pacientes con dexmedetomidina, a diferencia de que sean pacientes que todavía utilizan en algunas unidades pues las benzodiazepinas, ¿no? Como el midazolam, eh, para, para, para la sedación, entonces ahí sí se requiere aseguramiento de la vía aérea, ¿no? Tiene una ventilación adecuada, una ventilación espontánea y función cardiovascular generalmente mantenida. Cuando ya es profunda, pues aquí ya hay, hay una depresión del aparato respiratorio, por lo que se necesita intervención, es decir, asegurar la vía aérea. La ventilación espontánea puede ser inadecuada, dice aquí, puede ser inadecuada. ¿Qué se referirá con eso? Pues que necesitamos vigilar, preparar, y para eso vamos a tener pues una sesión que habla de la secuencia rápida de intubación, ¿ok? Entonces, la función cardiovascular, pues aquí generalmente se mantiene, y en la sedación disociativa, pues puede requerir una intervención de la vía aérea, necesita una adecuada ventilación espontánea, necesitamos pues también vigilar la función cardiovascular porque se pueden elevar los parámetros hemodinámicos, más que depletarse, aquí se eleva, ¿ok? Y en la anestesia general, pues aquí es para disminuir el estímulo doloroso en la cirugía. La intervención, pues a menudo se requiere porque necesitan ser intubados ahí con la máquina de anestesia y pues tener esta vigilancia continua. Bueno, entonces, de manera muy general, lo vamos a ver en una sesión específica, la premedicación, la inducción, el mantenimiento, la reversión y la recuperación, ¿no? Del proceso de sedación, pero tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? Como les comentaba, la secuencia rápida de intubación, pues tiene toda una preparación eh, que hacerse. ¿Ok? Entonces, en este proceso de sedación, premedicación, inducción, mantenimiento, que es donde más nosotros interactuamos, ¿ok? De ahí sigue la reversión y la recuperación. Entonces tenemos, en quirófano conocen más estos tipos de anestésicos que son los inhalados, pero pues ya en la UCI se manejan más los intravenosos, ¿no? Que tienen esta acción rápida, se puede tener control del nivel de conciencia, es decir, revisar una ventana neurológica a través de la disminución de estos medicamentos, o necesitamos tener al paciente en un coma barbitúrico, entonces podemos tener ese, perdón, ese control. Y necesitamos hacer una valoración general del paciente constante porque pues depletan el aparato respiratorio y cardiovascular, sobre todo de la presión arterial media, y tener unas metas pues mayores a 75 milímetros de mercurio, que es una PAM perfusora. Bueno, ahora, el propofol, este es de uso común, lo tenemos pues ahí disponible en las unidades. Hubo su escasez en COVID, en la pandemia de COVID-19, ¿no? Era eh, tanta la necesidad del propofol porque pues ese es un medicamento pues que está disponible pues, a nivel comercial, también pues por las licitaciones, etcétera, ¿no? Que tenemos en el sector público, pero bueno, en el propofol tiene una acción rápida, es decir, a los 30 segundos ya va a surtir efecto de que es inyectado, llega al torrente sanguíneo y se distribuye, y pues se utiliza también en las áreas de urgencias, en el área de la anestesia, cuando hacen procedimientos de cirugía, perdón, cirugía mayor, y de anestesia general también lo utilizan, ¿no? Entonces, ¿qué debemos vigilar? Cambios en la frecuencia cardíaca y cambios en la presión arterial, ¿ok? Estos pacientes pueden tener alteraciones hemodinámicas de este tipo. Entonces se indica para sedación en ventilación mecánica en los pacientes adultos y también en pacientes quirúrgicos. Está contraindicado, pues obviamente pacientes que sean alérgicos, pero fíjense, a
al cacahuate o a derivados de la soya, porque tienen este componente del aceite de semillas de soya. Entonces, en la exploración de las alergias es importante determinar a nuestros pacientes que tengan este tipo de alergias, ¿ok? Por eso es que este medicamento tiene esta característica eh, emoliente, ¿no? De como de aceitosa, por esta característica del aceite de semillas de soya. Entonces, está contraindicado en pacientes menores de 16 años y de esta manera, pues el área de anestesia sí lo puede utilizar en niños, pero pues este tiene que ser una preparación muy específica, una dosis muy titulada y como comentábamos, puede tener reacciones alérgicas. Es importante pues tener la preparación también de nuestro carro de paro, de equipo pues eh, alerta hacia este tipo de reacciones que pudiera presentar el paciente. Y pues, como comentábamos, puede presentar alteraciones cardíacas, respiratorias, e incluso pueden llegar a tipo renal o hepático. Permítanme. Ahí está. Entonces, em, como es una solución emoliente, también fíjense que puede tener trastornos del metabolismo graso, ¿ok? Entonces, vigilar de manera consecuente también los niveles de lípidos hacia estos pacientes y, bueno, qué efectos adversos puede tener: depresión cardiorrespiratoria, hipotensión, que es de las que más se presentan, una apnea transitoria, amnesia, micronías, dolor en la zona de administración, si es vía periférica, náuseas, vómitos, cefalea y alergias, como comentábamos, ¿no? Y si es un shock anafiláctico, pues toda la situación, ¿no? De shock. Y tiene presentación en ámpulas de 20 mililitros, que es como la más comercial, pero también hay frascos de 50 mililitros y de 1 mililitro. Ahora, tenemos que eh, tener en cuenta que se utiliza en la inducción y en el mantenimiento de la anestesia y si observan ligeros cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. Por eso estos pacientes es importante vigilar de manera constante la presión, ¿sale? No hay como una alteración eh, que diga, ¿no? Farmacológica, pero vigilar el uso de los lúmenes cuando se administra junto con una sedación, entonces, con una analgesia. Entonces, se puede administrar en el mismo lumen si no es posible administrarlo en un lumen aparte, ¿no? Cuando tenemos un catéter venoso central, ¿no? Si es de 3 lúmenes, pero si no tenemos disponible eso, bueno, tal vez se puede utilizar en el mismo lumen que la sedación, ¿no? Porque en el otro lumen lo utilizaremos pues para medicamentos, para soluciones, para cargas, etcétera, ¿no? Y de manera general no se diluye este medicamento. Ya viene listo para administrarse, únicamente se hace la carga y el cálculo. Y en caso de ser necesario, se pudiera eh, diluir con glucosa al 5%, preferentemente, y si no, pues con cloruro de sodio al 0,9%. Entonces, este medicamento lo tenemos en el refrigerador, ¿no? De manera pues, constante, ahí para su conservación, porque una vez salido del refrigerador, pues tenemos un tiempo de estabilidad de 6 horas, ¿no? Algunas bibliografías o fichas técnicas del propofol lo manejan sobre 5 horas, pero sobre 6 horas todavía se puede considerar seguro administrarlo dentro de esas 6 horas, ¿no? Después de su preparación, es decir, después de que lo cargamos y lo, lo preparamos hacia al, al frasco o al metricet que con infusión, vamos a preparar, administrar con la bomba de infusión. Y entonces, como les comentaban, de manera general, no se recomienda diluirlo porque, pues,
tener esta posibilidad de precipitarse y que de nueva cuenta si se diluye, pues hacer un cálculo, ¿no? En esa dilución, porque esa dilución ya estaba considerada, ¿no? En pacientes mayores de 8 años, si es necesario, pues ahí el área de anestesia, porque esto para procedimientos anestésicos es donde sí es posible en niños, ¿no? De 2,5 miligramos por kilo y de mantenimiento de 9 a 15 miligramos kilo hora. Y nosotros, como comentábamos, una monitorización continua, perdón, ¿ok? De la presión arterial, de la PAM. Perdón. Y pues estos pacientes, si son sometidos pues a una secuencia rápida de intubación previamente, pues requerir un ayuno, vigilar que no se broncoaspiren, asegurar la vía aérea, preparar la infusión, que esté en buenas condiciones, que no esté diluida, ¿ok? Prepararlo de acuerdo a las indicaciones y la monitorización. Bueno, ese es como el propofol. Entonces no se diluye, pero hay otros medicamentos que sí podemos preparar con diluciones, como es el midazolam, es una benzodiazepina de vida media corta, vienen distintas presentaciones, ¿no? De 5, de 15, 50 miligramos, que podemos nosotros ahí considerar de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en la unidad para su uso, su preparación. Pues tiene un efecto ansiolítico, anticonvulsivante y fíjense también de manera que relaja los músculos, pero no es tan potente, ¿no? Como otro, como por ejemplo el becuronio, ¿no? Y se puede administrar intramuscular o intravenosa. Ahora está indicado para esta sedación profunda o consciente si es titulada o combinada y está contraindicado pues a pacientes, fíjense, con hipersensibilidad, pero también pacientes con glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces, nuestros pacientes que viven con diabetes, seguramente si tienen una diabetes mal controlada, tendrán algún trastorno pues derivado, ¿no? De la glucosa, como puede ser un glaucoma, pero si es importante vigilar a estos pacientes, ¿no? Para que no tengan pues alguna repercusión y está contraindicado en pacientes con intoxicación aguda al alcohol. Se pueden depletar más estos pacientes a nivel de que si no tenemos aseguramiento de una vía aérea, pues eh, se pueden deprimir, ¿no? A nivel cardiorrespiratorio. Vigilar de manera consecuente los signos vitales, la oxigenación, como comentamos, este tipo de pseudoanalgesias, vigilar, tener un aseguramiento de la vía aérea. Creo que por ahí tienen su micrófono encendido. No sé si gustan comentar algo. Y bueno, tenemos distintas presentaciones, ¿no? De 5, de 15, de 50 miligramos. Ahí tendríamos que utilizar la que sea ideal para la preparación que nos indican. Entonces, vamos a tener que, pues, vigilar tal vez algunas interacciones que pueden disminuir el efecto, como la carbamazepina, las santinas, la rifampicina, o experimentan algunas pacientes aquí reportan con la hierba de San Juan. Entonces, en algunas bibliografías sí sugieren sobre todo que los pacientes de Latinoamérica, que son más dados al uso de tratamientos herbolarios o de medicina tradicional, indagar, ¿no? No prohibir, sino indagar qué preparaciones utilizan, ¿no? De este tipo consideradas herbolarias. Y bueno, se diluye en cloruro de sodio al 0,9%, pero también tiene estabilidad en solución en glucosa e incluso se pudiera preparar en jarma, ¿no? Pero de manera primaria, glucosa al 5 o cloruro de sodio al 0,9% se conserva, fíjense, hasta 72 horas, pero no excediendo los 25
grados centígrados. En este tipo de preparaciones se hace una preparación y se va haciendo pues, su dosificación. Aquí para pacientes adultos, ¿no? Eh, ya sea eh, en dosis de 0,05 a 0,2 miligramos por kilo y incluso puede diluirse en una proporción de 15 miligramos hasta 100 o 1000 mililitros, pero generalmente es 1 a 1, ¿no? 100 mililitros en 100 o 150 en 150. Es decir, se preparan 150 mililitros de 150 mililitros de solución salina o glucosa al 5 y se afora con la misma cantidad, ¿no? 150 miligramos de solución, perdón, de midazolam. Entonces, estos medicamentos, como comentábamos, ¿no? El monitoreo de los signos vitales, la vigilancia estrecha, sobre todo en el aseguramiento de la vía aérea. Bueno, la ketamina, este es un anestésico de efecto rápido, es utilizado y tiene un efecto también tranquilizante y puede causar algunos efectos adversos como intoxicaciones, como cuando esa dosis alta, ¿no? Y alucinaciones similares al LSD. Entonces, tenemos allá pudieran, ¿no? Tener ahí los pacientes con algunas alucinaciones refractarias. Bueno, esto produce una sedación e inmovilidad, amnesia y una analgesia moderada. Se utiliza en procedimientos diagnósticos o terapéuticos que necesiten también vía intravenosa o intramuscular. Incluso también como es anestésico, se utiliza con el óxido nitroso, que es una anestesia inhalada para tener un efecto terapéutico sobre el dolor neuropático. ¿Ok? Está indicado, perdón, contraindicado en elevación de la presión intracraneal, en ictus, en insuficiencia cardíaca y en aneurismas, incluso en hipertiroidismo, en angina, en pacientes psicóticos o pacientes también con glaucoma. Y pues las precauciones básicamente de todos los la sedación y de la analgesia son, se tienen que vigilar, pero pero particularmente tenemos que vigilar la presión intracraneal. Aparte de la depresión respiratoria y la presión intracraneal, incluso especifican la presión intraocular y de que puede potenciar algunos trastornos psiquiátricos, ¿ok? O llegar pues a alteraciones de, de tipo psiquiátrico, ¿ok? En su fase refractaria. Y pues vine en su presentación, si no es vía oral, es en presentación de inyectable de frasco ámpula de 50 y de 10 mililitros, ¿ok? Bueno, este tiene interacciones medicamentosas que tenemos que vigilar con el tiempo de recuperación que puede ser prolongado. Existe un mayor riesgo cardiovascular, es decir, que se bradicardicen, que se hipotensen, que tengan disminución del gasto cardíaco. No se recomienda para, eh, para, dice aquí, aplicación con terapias parenterales que tengan efecto hipertensivo, como es el caso de la tiroxina, y tienen una depresión del sistema nervioso central, sobre todo en pacientes con antecedentes de alcoholismo o de algunos medicamentos como relajantes musculares, las fenotiacinas o antihistamínicos, y pues se tendría que hacer algún ajuste de dosis en ansiolíticos o sedantes. Y pues se diluye en glucosa o al 5% o cloruro de sodio al 0,9% con su concentración máxima de 50 miligramos por mililitro y es estable en 24 horas, a diferencia del midazolam que lo permite hasta 72 horas, pero dependiendo de la institución, ¿no? Hay instituciones donde se tiene que hacer el cambio forzoso a las 24 horas, siguiendo las pautas ¿cómo se llama? Del manual de terapia de infusión.
y de la norma 022. ¿Ok? Igual, monitorear signos vitales, monitorear en este caso la vía, el acceso periférico a través de la escala de Mados, vigilar si existe, no se reportan como tal para este medicamento efectos a nivel vascular que sean vesicantes, ¿no? Pero sí, sí tener vigilancia, porque este medicamento casi clásico se administra vía central. ¿Ok? Y em, aquí está. Entonces, como este es un medicamento, pues que puede tener, veíamos, efectos psicóticos, tener vigilancia en la fase de regresión, ¿no? De recuperación, y pues tiene que ser una vigilancia apropiada y una intervención de enfermería de los cuidados pre, trans y postoperatorios cuando es utilizado en pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico y utilizan la ketamina, ¿no? Ahora, la dexmedetomidina, este sí es como muy común en las UCIs, está eh, pues como en su auge, porque es un medicamento que no tiene efectos depresores del sistema respiratorio. Entonces permite a los pacientes tenerlos despiertos y libre de efectos depresores respiratorios. Es decir, no tenemos de manera clásica al paciente intubado, no puede estar sin intubación mecánica, sin ventilación mecánica, perdón. Incluso sí puede tener ventilación mecánica, pero está despierto, ¿no? Está comunicativo, está sentado, ¿no? O sea, puede interactuar con la mirada, puede moverse este tipo de pacientes, son como estos efectos que tiene la dexmedetomidina. Entonces, últimamente está siendo muy utilizado en pacientes adultos en estado crítico. Ya se va dejando ese esquema de tener al paciente con un nivel de sedación profunda, sino ya tiene que tener un nivel de sedación pues más despierto. Entonces, también es utilizado pues en procedimientos diagnósticos o quirúrgicos o pacientes muy combativos que no están en la UCI, sino que a lo mejor que tienen algún otro trastorno que no es crítico, pero necesitamos mantenerlos sedados, tranquilos, están despiertos, pero pueden hacerse más comparadores con este tipo de sedación. ¿Ok? Y pues está contraindicado en pacientes que sí tengan trastornos de la conducción, pueden tener pues un bloqueo cardíaco y tener problemas circulatorios, pueden llegar a presentar hipotensión, efectos pues mm, incluso efectos de enfermedades cerebrovasculares y pues tenemos que mm, vigilar su uso cuando es en áreas que no es como la U, sino que tenemos esa monitorización estrecha, ¿no? Donde nos dan pues más pacientes, donde a diferencia de la UCI que tenemos un paciente o dos mucho, en otras unidades pues sí te dan tres, cuatro pacientes, pues no los puedes vigilar tan controladamente como, como los pacientes de la UCI, ¿no? Entonces, por eso es que es importante vigilar a todos los pacientes, monitorizarlos y pues a nivel a nivel general, pues vigilar la hipotensión, vigilar datos de bajo gasto, vigilar también que la administración, ¿dónde estaba? ¿Dónde les iba a leer? Eh, En la inducción, sobre todo cuando es utilizado con relajantes musculares, tal vez en esa primer fase inicial, tal vez sí los pacientes se depleten, pero de ahí pueden recuperar con dexmedetomidina. Y bueno, la manera clásica que se encuentra, las preparaciones de 2 mililitros con 400 o 4 mililitros con 400 microgramos, o incluso ámpulas de 10 con 1000 microgramos de dexmedetomidina, se puede diluir en glucosa al 5 es cloruro de sodio al 9 y se hace una concentración que llega a los 4 microgramos por mililitro. Entonces, vigilar estos medicamentos por sus posibles eh, efectos hipotensores, ¿ok? Y
pues en esta tablita que especifica las dosis en pacientes adultos en cirugía o pediátricos. Aquí tengo la tablita de la vez anterior, ya para ir cerrando. Aquí como un concentrado de las soluciones, los vasopresores que vimos. Y aquí tengo algunos sedantes como la dexmedetomidina, cómo se prepara, ¿no? 200 microgramos en 98, porque viene de 2 mililitros esta, en 98 mililitros de solución salina al 0,9% o dextrosa al 5%. O si tienen la presentación de 400 microgramos, puede ser en 96, es decir, está aforado para lograr los 100 mililitros, ¿no? Y alcanzar esa concentración. ¿Qué otra comentábamos? Midazolam, aquí está el ejemplo, ¿no? Fentanil, bueno, ese nos faltó ver fentanil, nos faltó ver otros, pero creo que ya por el tiempo no nos da. Aquí está otra clásica, ¿no? Esta es analgesia, esta no es sedación, esta es analgesia, ¿sale? Buprenorfina, 150, igual, muy clásica, ¿no? Microgramos en 99,5 de solución salina o 300 microgramos la ámpula completa, porque esta es una ámpula, esta sería media ámpula. 300 microgramos en 99 mililitros de solución cloruro de sodio al 0,9%. ¿Ok? Incluso hay otras preparaciones que pueden ser 600 microgramos en 100 aforados o pueden llegar hasta 900 microgramos en 100, dependiendo la analgesia que quieran preparar, que quieran administrar. Y ¿qué otra nos falta? Bueno, estas ya los vimos, ¿no? Los vasopresores de la vez anterior. Ajá. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda que tenga? Adelante. Adelante, alumnos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que agregar? Muy bueno, alumnos, les comentamos que si alguien desea obtener la constancia de este curso, tiene un costo de 250 pesos. 200 pesos, perdón, 200 pesos el costo y es avalado por la Escuela Superior Unido de Sócrates. Y pues aquí les dejo mi número de WhatsApp para las personas interesadas. Si gustan adquirir sus constancias, aquí está, 951-423-6508. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo miércoles con otra sesión más. Pues muchísimas gracias, maestra Margarita Bojorquez, por esta reunión, por esta sesión. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche, maestra. ¿Algo que agregar? No, están pidiendo la tablita, Ah, ok, ok. a ver, no sé cómo se le quieren tomar captura o cómo será. Ujú, que le tome una captura. Yo le tomo la captura, a ver si la hace grande, le tomo la captura y se los comparto al grupo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Esto es lo que vimos la sesión anterior, creo. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, pues muchísimas gracias, maestra. Pues gracias bueno, a ustedes. Hasta luego. Que tengan excelente noche. gracias a todos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Pues vamos a iniciar la sesión. Bienvenida, maestra Margarita. La voy a hacer hospedadora para que pueda compartir sus diapositivas. Sí, gracias. Listo, maestra. Sí, maestro, gracias. Bienvenida. Iniciamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes a todos. ¿Me confirman que puedan ver la pantalla, por favor? ¿De verdad?
¿Que Sí, avanza? se ve. Ok, gracias. Sí, ya se ve, maestra. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a recordar un tema, bueno, a ver el tema de la continuación del previo que vimos, los medicamentos vasoactivos, y vamos a ver un poquito de soluciones parenterales y algunos otros medicamentos de uso en la unidad de cuidados intensivos y en el paciente en estado crítico. Bueno, para esto pues vamos a recordar estos fundamentos de la terapia de infusión. Nos estamos basando en el manual de la terapia de infusión, ¿ok? Que salió en el 2022. Entonces, en este manual, que elaboraron a partir de la Comisión Permanente de Enfermería, establecen, varios criterios, varios conceptos, ¿ok? Pero de manera general utilizan a la terapia de infusión como un tratamiento que abarca desde el procedimiento, la instalación, el manejo y el retiro del catéter. Entonces, en este plan para el tratamiento terapéutico del paciente, y pues como vamos a ver un poquito de soluciones, parenterales, las isotónicas, hipertónicas, vamos a ver cómo están conformadas en sus concentraciones y en la osmolaridad que nos va a interesar para revisar las soluciones, que vamos a preparar. Entonces aquí tenemos un cuadro donde se puede verificar la concentración de cada una de las soluciones y la osmolaridad. Entonces, a partir de esta información que sacamos del manual de terapia de infusión y de otras bibliografías, vamos a ir integrando esta parte. Entonces, hay muchas, pues disyuntivas, ¿no? Todavía en la terapia se utilizan muchos pacientes con catéter venoso central. Sin embargo, pues algunos de ellos pueden que tengan catéter venoso periférico corto, una venoclisis, un yelco, un punzocat, como le conocen de manera general, pero un catéter venoso periférico corto. Estos catéteres pues también tienen, sus particularidades, ya lo vimos el tema como un poquito más amplio, pero pues en general necesitamos conocer nosotros que somos, pues el área de enfermería, somos los que tenemos que empoderarnos de esta práctica de la terapia de infusión y pues utilizar estas vías y sobre todo bueno, las prescripciones que indican para la preparación de las infusiones, de las soluciones, cómo es que vamos a preparar una solución hipertónica, cuál es el fundamento de las soluciones hipertónicas, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitamos recordar un poquito de esto, de la osmolaridad plasmática. Normalmente, pues, es decir, en la parte del, cómo separamos aquí las características de la sangre, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí unas cifras de 285, 290, son estos solutos, ¿ok? Que se encuentran en la sangre, es decir, de esa capacidad que tenemos de los gradientes de presión. También ya vimos un poquito de los gradientes de presión. ¿Qué otras cosas hay que considerar a nivel, del organismo? La hormona antidiurética, recordemos que hay mecanismos a nivel de la hipófisis, igual a nivel renal, que nos van y la sed, o sea, la ingesta de, de agua en pacientes que pueden ingerir alimentos, estos a, mm, pues van a integrar todos estos ingresos que van a funcionar para que se pueda concentrar un poco más la sangre, por decirlo así, y concentrar estos solutos en la sangre. Y de esta manera, pues es que tenemos una respuesta fisiológica en el aumento de los osmoles, es decir, que en la misma sangre se va haciendo pues más concentrados estos solutos, estos electrolitos, y que nos van a dar otro mecanismo de respuesta, es decir,
vamos a tener más o menos secreción de la hormona diurética, se va a inhibir o se va a exponenciar la sed y de esta manera es como se puede regular de manera fisiológica, pero los pacientes no tienen, es, que están pues, intubados, que están en estado crítico, no tienen esta capacidad pues, de ingerir alimentos, sino tener, o agua, sino tenemos que suplir esa necesidad. Para esto vamos a recordar un poquito de las soluciones cristaloides y también vamos a recordar estos cuadritos que vienen, estas tablas, mejor dicho, que vienen en el manual de terapia de infusión para ir recordando que hay soluciones vesicantes, soluciones que por su misma composición irritan el lecho vascular, ¿ok? Y pues esto nos van a servir más tarde, esta tabla, pero ahorita vamos a recordar las soluciones cristaloides. ¿Qué son las soluciones cristaloides? Estas contienen agua, electrolitos o azúcares y están en distinta proporción y en distinta osmolaridad. Para esto, pues, necesitamos conocer una tablita que viene aquí, esta tablita, mm, acá. Entonces, aquí podemos ver las distintas soluciones, ¿no? Hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Entonces, vamos a desmenuzar cada una de ellas para que regresemos aquí al concepto. Y esta es su clasificación. Isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Respecto al plasma, recordemos que el plasma es esa parte separada de los eritrocitos, ¿no? De la parte roja. Y aquí están las soluciones isotónicas. Entonces, si decimos que el plasma normal está en 285 a 290, estas soluciones en su preparación su composición de la osmolaridad está sobre 285 a 295 miliosmoles por litro y se utilizan de manera principal para hidratar el compartimiento intravascular. Están indicadas para la pérdida de líquido importante por deshidratación, hemorragias, diarrea, vómito. Lo recordarán en los planes de hidratación, pues ya cuando están utilizando el plan C, que es con hidratación intravenosa, pues ahí lo podemos recordar este tipo de soluciones también. Y se administra por norma general de 3 a 4 veces el volumen perdido en la reposición para la reposición de parámetros hemodinámicos. Sin embargo, esta es una disyuntiva que se utiliza estas soluciones en algunos otros criterios médicos, lo indican una reposición 1 a 1, ¿no? Es decir, pierdo 1000 mililitros por vía, supongamos, ¿no? Por evacuación y se hace reposición de 1000 mililitros. En otros criterios se utilizan una sobrehidratación, es decir, pierdo 1000 y repongo 3000, dependiendo del criterio de los parámetros hemodinámicos también. Ahora las soluciones hipotónicas. Estas pues tienen mayor concentración de la osmolaridad, perdón, estas son las hipotónicas, estoy hablando de las hipertónicas. Las hipotónicas, estas, como su nombre lo dice, disminuye la osmolaridad de estos líquidos y va a ejercer menos presión de líquido extracelular. Aquí Aquí tengo una imagen, no sé si la puedan ver. Déjenme la hago un poquito más grande para detallar hipotónico, isotónico. Entonces, si decimos que las hipotónicas ejercen menos presión de este gradiente hacia el contenido intravascular, es decir, a lo que está dentro de los vasos, los capilares, las venas, las arterias. A diferencia del isotónico, que es una presión más o menos igual a la del plasma, y de manera contraria en el hipertónico, ¿sale? En el hipertónico ejerce más presión, es decir, necesita sacar más agua, ¿ok? Por decirlo así de una manera, pues un poquito burda, ¿no? Entonces, esta imagen
es como el ejemplo de cómo ejerce la presión osmótica estas soluciones. Y entonces, como esta ejerce una presión menor del líquido extracelular, existe un riesgo de depresión de ese líquido intravascular, existe riesgo de hipotensión, de edema y de daño celular. ¿Por qué? Porque esta presión no es de la misma manera comparada con el líquido extracelular y por eso es que se indica que debe ser una manera controlada. Y para esto, pues vamos a tener que vigilar el estado general del paciente, los parámetros hemodinámicos, la presión arterial, vigilar los lechos unguiales, vigilar datos de deshidratación o datos de edema y las soluciones hipertónicas. Como su nombre lo dice, tienen una alta osmolaridad, es decir, van a ejercer una presión mayor en el líquido extracelular, está indicada a situaciones de, bueno, en hiponatremias, en intoxicación, dice aquí, por agua o expansión hipotónica, sobre todo en las hiponatremias, ¿no? Severas. Y que debemos tener precaución de una sobrecarga, ¿no? Y obviamente como estas ejercen mayor presión, pueden deshidratar pues la célula y el líquido, y deshidratar de manera consecuente, ¿no? A las células, porque están ejerciendo una mayor presión para sacar esa agua. Y estas soluciones, pues, coloidales tienen unas partículas de alto peso molecular, no atraviesan las membranas celulares y aumentan la presión osmótica e incrementan la retención de agua. Para esto, pues, recordemos que todos estos procedimientos que son considerados de técnica séptica necesitan, pues, el manejo de la higiene de manos, la integridad de la curación del catéter que utilicemos y, pues, considerar los tiempos de cambio de los dispositivos de acuerdo a la norma oficial mexicana 022 para la terapia de infusión y su modificación que se hizo en el 2022 sobre las soluciones isotónicas que ya lo amplía del que era de 72 horas, lo amplía a 96 horas. Y pues el manejo de las líneas vasculares, revisar el retorno sanguíneo, es decir, que estemos seguros que nuestro acceso venoso pues está sobre la vena, ¿no? En el caso del catéter central no hay pierde, pero cuando es venoclisis ahí tendremos que tener esta precaución, vigilar los lúmenes sin uso, para eso pues tenemos que manejarlos depende del protocolo institucional que utilicemos o si utilizamos solución salina, lavar todos nuestros lúmenes y la asepsia de los puertos, ¿ok? Entonces, esta terapia de infusión pues tiene que ser un procedimiento en un área específica, tiene que hacerlo personal, pues capacitado y sobre todo de manera no solo procedimental, sino en los conocimientos. Entonces, recordemos que sobre todo en los pacientes, por eso es que hay una disyuntiva ahorita que les voy a platicar sobre las soluciones hipertónicas, eh, y recordar esta osmolaridad de 285 a 290 en el plasma, ¿ok? Recordar esta osmolaridad que nos va a servir para dar pie a estas características de la sangre que ya platicaba, 285 a 290 miliosmoles por litro. Considerar también los factores del paciente, como son la secreción de la hormona antidiurética. Esto pues nos va a dar a nivel del organismo un mantenimiento de esta osmolaridad y recordamos el mecanismo de la sed o de la ingesta de líquidos en pacientes que pueden ingerir y el manejo renal del sodio. ¿Esto por qué es importante? Porque los pacientes pueden tener alteraciones o trastornos del sodio y agravar o complicar más su situación, porque no es simplemente administrar una solución, ¿no? O sea, hay pacientes que no están críticamente en estado crítico, pero una solución
eh, supongamos, de un poco volumen, como consideremos en este ejemplo, no 100 mililitros, puede depletar su estado general, a diferencia de un paciente que le puedes pasar cargas y cargas y no tiene todavía consecuencias negativas de una sobre reanimación de líquidos, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciar los tipos de soluciones, las isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, para su uso y que tienen pues consideraciones específicas. Sin embargo, pues tendríamos que ser muy cuidadosos al administrarlas. Aquí hay un ejemplo, el primero que les comentaba, de este cuadro que vamos a revisar sobre todos los componentes en base al sodio, el potasio y el cloro, ¿sale? Eh, en este caso, bueno, carbonato, ¿no? Bueno, aquí em, en el sodio, esto es vamos a hacer para partir el tema de las soluciones hipertónicas. La solución salina o cloruro de sodio, el 0,9%, tiene una concentración de 154 miliosmoles por litro, a diferencia de lo que vamos a ver con las soluciones hipertónicas aún al 3%. Fijémonos el 0,9% hacia un 3%. Esta concentración viene en sodio al 3% sobre 513 miliosmoles por litro, ¿ok? Y viene de manera equiparable con el cloro, ¿ok? A diferencia de la que le conocemos, no al medio, por ejemplo, una solución cloruro de sodio al 0,45%, que hacemos una dilución, ¿no? Recordemos que esta es una dilución a la mitad con agua inyectable y se coloca esta solución en manera eh, equitativa de partes iguales, es decir, de salina al 0,9 y agua inyectable, y vamos a tener una solución cloruro de sodio al 0,45%. Ejemplo, si voy a tener una preparación de 1000 mililitros de solución al 0,45% para alcanzar esta concentración de 77 miligramos de sodio y de cloro, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una solución de, de 1000, la puedo vaciar y necesito 500 mililitros para preparar esta solución de 1000 de manera similar, ¿no? De cloruro de sodio al 0,9% y de agua inyectable en la misma cantidad, 500 de salina al 0,9% y 500 de agua inyectable me van a dar 1000 mililitros. Y de esta manera vamos a tener esta dilución, ¿no? Y tendríamos una solución hipotónica, ¿sale? Hipotónica. Entonces, al 0,45% y glucosa al 5% son consideradas soluciones hipotónicas, ¿sale? Entonces, estas que nos dice la norma 022, que podemos cambiar los equipos hacia 72 y la modificación que se hizo hacia las recomendaciones por la Comisión Permanente de Enfermería hacia 96 horas, los equipos, ¿no? Siempre y cuando estén en un circuito cerrado, siempre y cuando no tengan residuos en el trayecto del equipo o no se contaminen. Entonces, residuos en el trayecto del equipo, dígase sangre, diga pues precipitados de algunos otros medicamentos o de incompatibilidades que se puedan ver allí estos precipitados, ¿ok? De igual manera, ese mismo cambio en la temporalidad de los equipos viene para las soluciones isotónicas. Aquí tenemos pues la solución cloruro de sodio o salina al 0,9%. Ya revisamos su concentración de cloro y de sodio en 154. La de Ringer o Ringer lactato, como conocemos, la solución Hartmann, está en una concentración de 140 y 130, pero estas tienen potasio y tienen calcio, perdón. Vemos aquí, ¿no? Entonces, tener precaución sobre todo con algunas medicaciones que son incompatibles.
¿Cómo qué soluciones o medicamentos conocen ustedes que son incompatibles con el calcio? A ver si por ahí pueden contestarme en el chat. ¿Se acuerdan más o menos qué medicamentos son incompatibles con calcio? ¿Recuerdan? Son de uso común por decirlo así, ¿no? Pero no deben ser de uso indiscriminado, recordemos. Son las cefalosporinas, ¿vale? Entonces, las cefalosporinas debemos tener ahí precaución en la compatibilidad porque este tipo de soluciones como la solución Harman que tienen calcio son incompatibles con las cefalosporinas, ¿vale? Ejemplo, voy a administrar una ceftriaxona, tendría que detener un breve momento la solución base, ¿no? En este ejemplo, para administrar el antibiótico, ¿ok? En ese ejemplo. Y bueno, las soluciones hipertónicas. Aquí tenemos en esta concentración, en este ejemplo, 3% con un sodio de 513 miliosmoles y de manera equiparable al cloro, ¿ok? Entonces, esto multiplica la cantidad de la solución isotónica. En el cambio de equipos, ¿cada cuánto, si se acuerdan, según la norma 022, cada cuánto se tiene que hacer el equipo de las soluciones hipertónicas? ¿Se acuerdan? Alguien que por ahí pueda comentar en el chat, ¿cada cuánto se tienen que realizar el cambio de equipos de las soluciones hipertónicas? Ok, aquí ya están contestando. Cada 24 horas sobre las soluciones hipertónicas, correcto. Cada 24 horas sobre las soluciones hipertónicas. Entonces, en este ejemplo de solución salina al 3%, ¿y qué otro ejemplo de solución? Aquí no lo puse. Hipertónica se considera la glucosa al 10%, ¿sale? Entonces, o de algunas preparaciones que, por ejemplo, que tienen medicamentos, por ejemplo, como el propofol, se tiene que hacer cada 24 horas, ¿ok? La nutrición parenteral se tiene que hacer cada 24 horas. Esas preparaciones se consideran hipertónicas y su cambio es cada 24 horas. ¿Sale? Las isotónicas y las hipotónicas en la norma vienen a 72 horas, pero en esa modificación que hizo la Comisión Permanente de Enfermería amplía hacia 96 horas el cambio de equipos, ¿ok? Para que por ahí lo recuerden. Entonces, las soluciones coloidales pues pueden producirnos efectos hemodinámicos, ya sea rápidos, de manera que estén sostenidos, porque estas soluciones cristaloides también expanden el volumen plasmático, es decir, en una persona pues le vamos a infundir esta solución y pues va a incrementar no en su sangre, sino en la parte líquida, ¿no? Es lo que nosotros vamos a ir infundiendo y estos tienen distintos tiempos de acción. La que la más se prolonga es la solución, los coloides, de ahí siguen las soluciones hipertónicas, los hipotónicos y eh, de allí los isotónicos. Entonces, de esta manera es que el tiempo de acción más cortos son estas soluciones hipertónicas, de ahí siguen los hipotónicos, los isotónicos y siguen los coloides. Ahora, pues se tiene que considerar un área específica para preparar nuestras soluciones. Por ejemplo, no pueden ser preparadas en pasillo. Tendremos que considerar que van a ingresar al torrente sanguíneo, independientemente de cómo esté la estructura de
unidad. Podríamos ahí pues buscar hacer ajustes para tener idealmente, ¿no? En el caso ideal, una central de mezclas. Sin embargo, pues tendríamos que buscar que sean todas las soluciones y los medicamentos preparados con una técnica aséptica y considerar pues todas las normativas institucionales, las normas 022, estas modificaciones o las recomendaciones que surgen de la Comisión Permanente de Enfermería, mm, y de manera integral recordar pues los fundamentos de la terapia de infusión. Ahora, bueno, vamos a hablar de esta solución salina hipertónica. Existen preparaciones comerciales, son poco comunes, pero sí existen, ya vienen listas para usarse en distintos volúmenes, pero pues estos vienen a ser requerimiento de los trastornos del sodio, ¿no? Puede ser un cerebro perdedor de sal, un CIJAD, deshidratación severa, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, la causa tendría que ser tratada con base a los parámetros de la concentración de sodio que presente el paciente. Bueno, aquí nada más para recordar la concentración normal de sodio, tenemos de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Y en una situación de hipernatremia, es decir, que supera esta concentración de sodio, tenemos a niveles mayores a 145 mil equivalentes por litro y de manera contraria, ahora una hiponatremia, ¿no? Entonces, una hiponatremia son cifras menores a 135 miliequivalentes por litro. Bueno, podemos decir de 135 a 145, tal vez estas cifras son muy cerradas, sin embargo, hay pacientes muy lábiles a estas concentraciones, es decir, con 135, con 134, ya están presentando trastornos neurológicos, ya están presentando convulsiones. Tendríamos que ser pues muy conscientes que esto es prácticamente la vida, ¿no? La vida del paciente. Algunos de ustedes pueden recordar algún síntoma que se presenta en las alteraciones del sodio o las causas por las cuales se presentan trastornos del sodio. ¿Cuáles conocen? Ahí si pueden escribir en el chat. ¿Qué trastornos del sodio pueden darse? ¿Qué síntomas se presentan? ¿Cuáles conocen? Si bien vemos aquí una imagen que asemeja, pues como un semáforo, ¿no? Una concentración normal, eh, tal vez no es muy atinado los colores. En decir que verde es una permisiva, una hipernatremia, no, sino una hiponatremia es más severa, no. Cualquiera de las dos entidades puede ser peligrosa para el estado general del paciente, para la homeostasis del paciente. Tenemos algunas eh, causas. Bueno, por ejemplo, aquí estas causas que son reversibles de la hiponatremia, es decir, sobre valores menores a 135 miliequivalentes por litro, sobre todo de manera clásica, ¿no? Un shock hipovolémico, pacientes que llegan con hemorragias, pacientes que llegan pues sangrando por alguna X situación, a estos, es una situación pues grave, crítica, eh, en también pacientes que tienen pues múltiples diuréticos, un mal control de estos diuréticos o un tratamiento farmacológico que han transgredido, es decir, que no llevan un control o una disciplina en cuanto al manejo de sus medicamentos, sobre todo si son antihipertensivos y diuréticos, también pueden tener algunas causas, ¿no? Para, pues, perder sodio a través de la orina, algunas otras causas, como les comentábamos, ¿no? De situaciones o patologías renales, pues obviamente, pues van a tener, pueden tener riesgo
de pérdida de sodio y alteraciones pues a nivel de la hipófisis, ¿no? Con aumento de la producción de la hormona antidiurética. Esto pues es una situación que pues tendría que manejarse de igual manera para la corrección en el momento agudo. Entonces, también tenemos pues algunos otros medicamentos, ¿no? Por los diuréticos o diferencias de cortisol. Entonces, podemos tener una excreción espontánea de orina diluida y pues esto va a elevar el sodio y sobre todo a niveles de 2.000 equivalentes por litro por hora y pues esto puede ser una situación que en pocas horas pueda tener repercusión hemodinámica, repercusión a nivel sintomático, es decir, alteraciones del estado de conciencia, los pacientes se tornan somnolientos, estuporosos, eh, pierden pues algunos reflejos, otras situaciones también pues como no nada más el sangrado eh, puede tener un shock hipovolémico, sino también pueden tener por ejemplo, una gastroenteritis o una situación de vómito que los está haciendo perder estos electrolitos, ¿no? Sobre todo el sodio. Y pues para recordar un poquito de la historia, ¿no? De las preparaciones de estas soluciones, bueno, tenemos en, fíjense, en los años 30 ya se venía pues estudiando bastante sobre las infusiones de estas soluciones salinas hipertónicas y lo llamaban el tratamiento para una hiponatremia sintomática aguda. No ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, sin embargo, pues tienen estos fundamentos y en los años 80 se sigue esta terapia de infusión rápida, es decir, de administrar de manera veloz, ¿no? La reposición de este sodio sérico para alcanzar 2.000 equivalentes por litro por hora y pues lograr entre 120 y 130 mil equivalentes por litro. En los años 2000 viene una diferencia de estas indicaciones que buscaban de manera abrupta corregir el sodio, porque pues aquí ya estudiaron que tienen que ser paulatinos estos cambios, tienen que ser eh, conforme al estado hemodinámico, no se puede hacer una corrección tan rápida de sodio, y entonces también tienen que buscarse una reducción pues controlada, ¿ok? Entonces, esto para reducir los síntomas, como también pueden ser convulsiones, alteraciones, como les comentaba, ¿no? Del estado de conciencia, y que comentan, aquí viene una situación que no debe exceder los 8.000 equivalentes por litro en 24 horas. Entonces, fíjense, de los esquemas eh, a- anteriores, pues, estaban de 2.000 equivalentes por litro por hora, no son 24 horas, ¿no? Podrían ahí hasta corregir, querían corregir hasta 20, 20 milicalentos por litro en un día. Sin embargo, el cambio de enfoque que surge en los años 2000 fue de 8 miliequivalentes en 24 horas. Y pues tenemos las modificaciones y actualizaciones en las guías de los consensos que buscan administrar infusiones de estas soluciones hipertónicas con poco volumen o puede ser mayor volumen, pero en las concentraciones de cloruro de sodio al 3%, si es necesario, estos incrementos de sodio sérico se pueden dar buscando una titulación de 4 a 6.000 equivalentes por litro en el sodio sérico. ¿Ok? Entonces, no es una corrección, depende, no tiene que estar ahí, eh, buscar el estado general del paciente y qué complicaciones, sobre todo las neurológicas, nos puede causar una hiponatremia. Tenemos pues un edema cerebral, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones, eh, incluso llegar hasta un síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, recordemos que el sodio, pues, bueno, el cerebro no tiene un repositorio como
lo tiene el hígado, por ejemplo, ¿no? De dónde tomar sustancias, de dónde tomar electrolitos, dónde tomar glucosa, dónde tomar oxígeno, y de igual manera electrolitos, ¿no? Entonces, en estos cambios de presión, de los gradientes de presión, tenemos que considerar que el sodio, pues, está jugando su efecto osmótico y pues puede producir entonces edema, alteraciones de conciencia, convulsiones y llegar hasta un síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, imaginémonos que se está como de manera burda, ¿no? Se está secando, ¿no? Una estructura tan delicada está dejando sin protección de este líquido a nivel del plasma. Entonces, pues altera, fíjense, en el edema cerebral, pues aumento de la presión intracraneal, herniación y puede llegar a la muerte. En la alteración del estado de conciencia, pues esto viene de manera paulatina, pero puede llegar hasta un coma profundo por una hiponatremia, ¿no? En las convulsiones, es que se desencadena una actividad convulsiva porque pues no existe la, la actividad eléctrica del sodio, ¿ok? Porque recordemos que es un electrolito, tiene una carga hidrostática y puede llegar al síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, eh, se, estas áreas del cuerpo pueden llegar a duplicarse y por eso es que debemos buscar una corrección. Estamos revisando este fundamento, ¿no? Porque podría ser pues muy fácil ver la preparación, realmente no es tan complicado. Sin embargo, pues para revisar el fundamento y no considerar que, que un trastorno del sueño puede ser corregido de manera rápida y puede ser corregido, tendremos que buscar primero identificar la causa, corregirla y pues de esa manera, pues, de manera multidisciplinaria. Pero bueno, entonces recordamos que existe este límite terapéutico porque también existe esta particularidad de buscar pacientes con alto riesgo de desarrollar este síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, por eso es que se busca una corrección paulatina. Tiene con niveles de, de sodio de 4 a 6 microgramos, como se llaman las nuevas pautas, y considerar una precaución específica cuando hagamos esta corrección del sodio, porque podemos llegar a diluir la orina, podemos llegar a, a usar eh, otros tratamientos concomitantes como es la desmopresina, no sé si han escuchado ya, todavía, perdón, se utiliza y de manera preparada, porque lo tenemos algunas instituciones la utilizan, se busca hacer este tratamiento concomitante de corrección de soluciones hipertónicas con la desmopresina. Y bueno, ¿qué debemos buscar corregir? Hay varias estrategias, es la proactiva, la reactiva y la de rescate. La proactiva sugiere de manera que se inicie cuando se detecten un nivel de sodio sérico menor a 120 miliequivalentes. Aquí ya el paciente pues, presenta eh, alteraciones generales, ¿no? Puede presentar pues, deshidratación, la causa que presente, ¿no? Puede ser una hemorragia, tiene que ser corregida de esta manera conjunta, ¿ok? Puede tener este paciente un alto riesgo de corrección rápida si tenemos una baja ingesta de solutos, tenemos hipovolemia, si el paciente tiene ya otras patologías agregadas como una insuficiencia suprarrenal, y otros factores de riesgo, como veíamos, para el síndrome de desmielinización osmótica, como es el alcoholismo, alteraciones de los electrolitos, ¿no? Como la hiperpotasemia, una enfermedad hepática, etcétera. Entonces, esto pues lo va a hacer al paciente pues tener un mayor riesgo de este síndrome. Pues es que hay que vigilar
de manera consciente y cercana el tratamiento. Es, este tratamiento se basa en aplicar pues estas soluciones hipertónicas, la solución fluoruro de sodio perdón, al 3% según pues lo indicado. Esto es para la estrategia proactiva, es decir, la estrategia pues, rápida, ¿no? Ahora, la reactiva, en esta se busca, ya que se ha alcanzado pues un objetivo de sodio sérico de 6.000 equivalentes en un periodo de 24 horas, como veíamos esas recomendaciones, se tiene que vigilar la producción de orina que sea mayor a 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, recordemos pues estos mecanismos de la ordenación diurética, de los mecanismos por los cuales trabaja la expresión del sodio, por eso hay que vigilar que esta producción de orina sea consecuente y tenga un gasto mayor a 1 mililitro por kilo por hora. Es decir, si nuestro paciente pesa, por ejemplo, 60 kilos, buscaremos que sea mínimamente 60 mililitros por hora, ¿no? Por ejemplo, supongamos que pesa 60 kilos, pues mínimamente 60 mililitros en 1 hora de gasto urinario, ¿no? Ahora, tenemos otra estrategia que es la de rescate, que se hace la corrección pues rápida de esta hiponatremia, pero ahora sobre 8.000 equivalentes en cualquier periodo de 24 horas. Para eso pues tendría que ser considerada ya una previa estrategia proactiva y una reactiva, pero pues a una corrección abrupta, ¿no? Entonces, aquí estas pues, estrategias sirven el tratamiento multidisciplinario, ya nos indican la preparación y tenemos nosotros que vigilar pues la uresis, el estado de corregencia de la piel, si existen datos de edema, si existen alteraciones hemodinámicas en la presión, en el cambio del registro del electrocardiograma, cambios que vienen a ser consecuentes en el estado de conciencia en pacientes comunicativos, ¿no? Porque los pacientes que están con ventilación mecánica, pues no es posible, ¿no? Vigilar, pues a lo mejor ante una alta saturación porque están bajo una pseudoanalgesia. Ahora tenemos en este tenor de las soluciones que van a ser bolo o en infusión continua cuando se hacen estas correcciones de sodio, pues hay eh, distintas, distintos estudios que partieron a evaluar si puede hacerse administrarse rápido o de manera lenta y vigilada. En el estudio de Garraje, ellos estudiaron en pacientes de Estados Unidos administrar bolos de 100 mililitros hasta 3 veces en 24 horas y estos notaron que mejoraba el estado de conciencia. Entonces ellos lo evaluaron con la escala de goma de Glasgow y ya a nivel de laboratorio pues detectaron que pues sí se elevaba el sodio en sangre y pues lo evaluaron sobre un nivel de 6 horas, que fue lo más rápido que tuvieron estos efectos de administrar bolos, ¿no? Bolos de solución hipertónica. Otro estudio, el estudio de Chifu, allí mostraron que existe una alta sobrecorrección tras un bolo de 150 mililitros de cloruro de sodio al 3%. Entonces, ellos pues estudiaron en sus pacientes europeos la hiponatremia, pero considerada por factores del uso de medicamentos diuréticos. Entonces, ellos encontraron que si se considera, se puede considerar esta corrección en bolo, pero pues tener de igual manera vigilancia el uso de los diuréticos. Y el estudio de SALS, allí identificaron que estos pacientes sí se podían aplicar bolos y podían tener mayor concentración, pero no hubo diferencia en pacientes que tenían una corrección lenta. Entonces, en 24 horas vieron en esa población, ¿no? Efectos similares. Por eso es que todavía
ahí está disyuntiva, si hacer la corrección rápido o hacer la corrección lenta. Lo que la mayoría de los médicos lo hacen de manera lenta, o sea, no buscan una sobrecorrección mayor a 6 o a 8 miliequivalentes por litro en 24 horas. Ahora, nosotros que somos quienes administramos, pues tenemos igual la disyuntiva de cómo hacerlo, si es hacia una vía central o hacia una vía periférica. Igual hay estudios que podemos decir que no nos dan em, no nos aterrizan esa información, sin embargo, nosotros tenemos que considerar pues lo que tenemos a nuestro país, lo que nuestro país considera que es el manual de terapia de infusión, que sí busca administrar por una vía central este tipo de soluciones y pues en otras bibliografías todavía eh, no tienen la mayor evidencia, pero sí son pues evidencias que nos pueden servir, consideran, o estudios sobre todo, ¿no? Estudios que muestran que sí existe un riesgo de flebitis, un riesgo eh, por administrar una solución irritante o vesicante hacia pues catéteres venosos periféricos cortos, pero pues de manera general los pacientes que están en la UCI pues ya tienen vía central, entonces no tenemos ahí como mayor problema, ¿no? Sin embargo, pues sí considerar que se puede buscar en su tratamiento porque es uno de los parte del algoritmo de elección si es de un catéter periférico de línea media o central, qué tipo de terapia va a tener, en este caso, terapia de infusión de soluciones hipertónicas. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas la administración de estos de esos medicamentos, ¿no? Porque son medicamentos, son em, el sodio al 17,7%, pero en bolo diluido, obviamente, no vamos a administrarlo sin diluir, pero estas inyecciones en bolo llámese con ventajas que tienen un rápido logro de estos objetivos, pero pues tienen también una reducción de la presión intracraneal, eso es lo que buscaríamos, ¿no? Pero tiene que desventaja que puede tener una sobrecorrección común, especialmente después de dosis repetidas, es decir, que esta puede tener una corrección abrupta, ¿no? Entonces, a diferencia de una infusión continua, que se ajusta con bomba de difusión, se espera eh, con un cierto parámetro, que a cierta hora se calcule la medición del sodio y pues se puede tener eh, que ajustar de nueva cuenta la infusión, ¿no? O la concentración, la velocidad más que nada. Y ahora, ¿qué desventaja puede tener? Que tenemos un logro lento de este objetivo y esta reducción es más lenta para pues disminuir la presión intracraneal, ¿ok? Entonces recordemos, ¿no? ¿Por qué esa hipertensión intracraneal? Veíamos, ¿no? Ese es el fundamento por el cual se da este síndrome de desmielinización. Recordemos que las estructuras, nosotros somos en tenemos un agua corporal total calculada, ¿no? Entonces, esta agua corporal total viene a funcionar pues hidratando toda la economía del cuerpo, ¿no? El cerebro, eh, eh, todas las estructuras, ¿no? Los riñones, el pulmón, y si sacamos o inyectamos, por decirlo así, ¿no? Más agua al organismo, este viene a sufrir, ¿no? O sea, si no hay un momento o bueno, una homeostasis que esté de manera controlada el agua dentro del líquido intravascular y el líquido, y bueno, y la concentración del plasma, esto es el factor que juega, ¿no? Del solvente y del soluto. Queremos meter más solutos y sacar más solvente, entonces deshidratamos las células, deshidratamos las conexiones neuronales, deshidratamos o incluso llegan a haber alteraciones en la transmisión de algunos eh, neurotransmisores. Por eso es que tenemos que vigilar la economía del paciente, ¿no? Vigilar el estado de conciencia,
vigilar la piel, la turgencia, vigilar el estado hemodinámico, la presión, el electrocardiograma, que allí nos vamos a dar cuenta pues de trastornos electrolíticos, nos vamos a dar cuenta también a través de la piel, del tacto, podemos identificar si tiene datos de edema o deshidratación. Y bueno, entonces recordando a esta parte del ¿de qué recomendaciones? Em, Podemos encontrar algunos artículos que nos sugieren evitar fórmulas, pero fórmulas ¿a qué se refiere? De la corrección, de que de cómo dosificar de manera exacta el cloruro de sodio al 3%, pero pues tendríamos que buscar un fundamento matemático, ¿no? Entonces, lo más recomendable pues es buscar preparaciones comerciales ya listas. Sin embargo, en algunas instituciones pues no es posible o no conocen o la gestión no ha sido posible que tengan, si es una institución pública, pues una licitación, etcétera, ¿no? Por eso es que hay muchos factores por los cuales no tenemos cierto material, ciertos dispositivos, pero pues para este caso también nosotros podríamos hacer unas preparaciones, pero ahorita lo comentamos. Y considerar entonces que tenemos que utilizar una suplementación de potasio, es decir, aplicación del sodio con cloruro de potasio. Entonces, el potasio es equivalente al sodio, recordamos, ¿no? La solución isotónica de sodio es lo mismo al cloruro, ¿no? Al cloro. Y pues se hace una precaución, ¿no? En la corrección del potasio para aumentar también el sodio sérico y tenemos que vigilar de manera reiterada, les recuerdo esta situación para el riesgo de lesión neurológica. Entonces, aquí, ¿qué dice? La bomba sodio-potasio, entre aquí, exactamente es esto, ese es el fundamento, sodio-potasio. Entra sodio y sale potasio. Y entonces existe esta situación de la particularidad de los electrolitos. Aquí pues podemos, como preguntan aquí, entran aquí la bomba sodio de potasio. Este es el fundamento básicamente también de esos de los electrolitos. Y ahora le agregamos a ese concepto de la bomba sodio de potasio, le agregamos otros, que es la presión osmótica. Entonces la presión osmótica, recordemos que maneja presión, ¿ok? Eh, maneja este empuje, ¿no? Este empuje de agua y de solutos. Entonces, tenemos que vigilar que estos pacientes con hiponatremia crónica grave tienen este riesgo de lesión neurológica por esta corrección excesiva, ¿ok? Incluso sin solución salina hipertónica. Estos pacientes que tienen riesgo del síndrome de desmielinización osmótica. Para eso, vigilar que no exista una corrección mayor a 8 equivalentes litro en 24 horas. Y bueno, estos son algunos límites que también proponen, ya sea de 8, se puede llevar hasta 12. Hay distintas bibliografías, así lo van a encontrar. Entonces encontramos que hay límites que hasta 12, ¿no? Se pueden llevar de corrección de eso. Son distintas bibliografías, pero la general de 6 a 8, ¿no? Y pues se tiene que verificar de manera consecuente a otros electrolitos, ¿no? Trastornos del calcio, del potasio, ¿ok? Trastornos del magnesio. ¿Y qué vamos a tener como estos factores del riesgo para el síndrome de desmielinización osmótica? Suena muy como si fuera una enfermedad rara, pero no. Puede ocurrir, veíamos que pacientes con alcoholismo, alteraciones del hígado, pacientes con
con trastornos del uso de alcohol, enfermedad hepática avanzada, con antecedentes de bajos niveles de potasio sérico, pues también van a incrementar o exacerbar este daño neurológico que tenemos. Recordemos, pues, entonces con esta interacción del sodio y del potasio, viene a ser equiparable, ¿no? Uno a uno. Y también factores como la desnutrición. ¿Cuáles son los pacientes que presentan mayor desnutrición? Pueden comentar ahí. A lo mejor los adultos mayores, pacientes oncológicos, ¿no? Tal vez estos no entren tanto en la UCI, ¿no? Por algunos criterios, algunos sí entran, pero pues también pacientes con desnutrición entran en este tipo de factores de riesgo para esos trastornos. Pacientes oncológicos, correcto, y estos trastornos séricos. Fíjense, hay pacientes, si nos llegan pacientes con nefrópatas, exactamente, es clásico, ¿no? Que tienen alteraciones del sodio, entonces trastornos séricos, exacto. Hay pacientes que no sé si que nos lleguen a la unidad, hay pacientes, bueno, no, al hospital, ¿no? De manera general, pacientes con hemoglobina de 4, hemoglobinas de 5. Entonces, de manera general, también traen otros trastornos, ¿no? Trastornos de electrolitos, no nada más del sodio. Por eso es que hay que tener vigilancia general, ¿no? De estos pacientes. Se me está acabando la pila. Permítanme, voy a conectar. Bueno, voy a terminar esta diapositiva y les pediré 5 minutos para ir por el cargador. Aquí pusieron pacientes nefrópatas, trastornos séricos, el ciclo de Krebs. Pues el ciclo de Krebs es un ciclo oxidativo, entonces, pues todo impacta en el ciclo de Krebs. No es que el ciclo de Krebs afecte para el trastorno de sodio, es al revés, ¿no? Recordemos que va a producir energía a través de un proceso oxidativo en el ciclo de Krebs, pero pues sí, recomendaciones prácticas. Entonces, ¿qué vamos a tener que, nosotros como enfermeros que tenemos ahí vigilancia con el paciente, a, pues determinar la gravedad de los síntomas, ¿no? Determinar el nivel del sodio, si es menor a 135, los pacientes, como les comentaba, con 134 ya están desmayándose, sienten que se marean. Bueno, si son pacientes comunicativos, ¿no? Si son pacientes de la UCI, pues es difícil que nos comenten esos síntomas, ¿no? Pero pues buscar también qué otros factores pudieran tener y el tratamiento de estos síntomas cuando ya se ven más graves, ¿no? Como una herniación inminente, fíjense, ¿no? Lo que hace la presión osmótica, ¿no? Entonces esta presión llega a empujar, ¿no? Pacientes que tienen ya alta la presión intracraneal, llegan a tener convulsiones, obviamente alteraciones del estado de conciencia, y pues para esto sí podría considerarse una administración rápida de embolo, ¿no? De cloruro de sodio del 3% o una infusión de acuerdo a la prescripción y vigilar una sobrecorrección. Entonces, que no nos pasemos, ¿no? Monitorear el sodio sérico que llegue a sus metas, ¿no? De 135 a 145 y tener un manejo a largo plazo de esta hiponatremia, porque puede ser una causa subsecuente, como decimos, ¿no? La desnutrición es un factor, pues, crónico que no va a ser corregido en pocos minutos. Bicarbonato de sodio, ahí pregunta, ¿cómo se administra o a qué se referirá? En bolo, bicarbonato de sodio, pues tiene que ser consecuente a los, a lo mejor si quiere hacer una reanimación, puede considerarse administrar como tal el electrolito que conocemos de bicarbonato de sodio, de acuerdo a los algoritmos que tenemos para el RCP, pero sí funciona para una, mm, un trastorno de hidroelectrolítico, ¿no? Un trastorno del pH, un trastorno que ya vaya basado con una gasometría, puede hacerse una corrección de ese tipo.
pero ya hablando a nivel de sodio sérico, se hace una corrección con soluciones hipertónicas. Tal vez a eso se refería su pregunta. Ajá, sí, porque eso es para trastornos hidroelectrolitos, sirve para cetoacidosis. Para cetoacidosis es otro tratamiento. Se utiliza sí, bicarbonato de sodio, se utiliza glucosa, se utilizan soluciones más que hipertónicas, se utilizan soluciones isotónicas, dice el bicarbonato en bolo. Bueno, ahorita no estamos viendo trastornos hidroelectrolíticos, pero pues sí, para cetoacidosis se utiliza bicarbonato. Ajá. Pero bueno, ese es como para no salirnos mucho del tema, ¿no? Bueno, voy a conectar la compu porque ya se está acabando la pila y regresamos con la preparación. Les pido 5 minutitos, por favor. Bueno, aprovechando el espacio, alumnos, les recordamos que esta sesión, quien desea obtener su constancia, tiene un costo de 200 pesos y la constancia es con un valor curricular de 2 horas. Quien desee obtener la constancia es bienvenido. Quien desea obtener su constancia, solamente lo que tienen que hacer es enviarme un mensaje a mi WhatsApp personal. Por aquí se los voy a dejar, ¿sí? Y les vamos a hacer unas invitaciones, aprovechando el espacio que nos da la maestra Margarita. Son 3 invitaciones que tenemos para ustedes y tenemos unas becas por si desean tomar con nosotros estos cursos y estos diplomados próximos a iniciar en este mes de abril que acaba de iniciar. Pues bueno, la primera promoción es para este sábado. Este sábado, vamos a tener el siguiente curso y aquí se los voy a compartir. Están todos invitados, todos son cursos en línea, ¿sí? Y tenemos aquí el primer curso, ahí lo podemos ver en su pantalla, es un curso taller de enfermería quirúrgica, técnicas y procedimientos que vamos a ver en este taller. Vamos a ver lo que es el lavado quirúrgico de manos, la colocación de bata con guante con técnica autónoma o técnica cerrada, donde nos vamos a aprender a vestirnos nosotros mismos para participar en una cirugía. También vamos a ver lo que es punto simple de suturas. Les vamos a enseñar a suturar el punto simple. Les vamos a enseñar mobiliario y equipo de la unidad quirúrgica y vamos a aprender a doblar ropa quirúrgica y a elaborar paquetes y bultos de cirugía mayor. El costo de este curso para ustedes, para los que están aquí, bueno, el costo de inscripción es de 500 pesos, pero el costo para ustedes sería de 300 pesos. El curso se va a realizar presencial para los alumnos que puedan ir, que sean de acá de la región del estado de Oaxaca. El curso va a ser en la Universidad Nido de Sócrates, en el Espinal, Oaxaca, a unos 15 minutitos de Juchitán, Oaxaca. Quien desee ir, la beca disponible para ustedes es de 300 pesos. Para los alumnos que no puedan asistir presencial, este curso se va a transmitir por Zoom y también tiene un costo de 300 pesos. Es muy recomendable este curso. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a trabajar en el área de quirófano o en la selle y tenemos que saber los procedimientos que se realicen. Pues esa es la invitación, 300 pesos. Ahí está mi número en el cartel, es el 951-423-6508 para los alumnos que deseen inscribirse. El curso es este sábado 5 de abril. No sé si alguien tenga alguna duda, quiera preguntar algo, lo puede hacer. Y aquí está la siguiente invitación. El día 6 de abril, el domingo 6 de abril, vamos a iniciar un diplomado en primeros auxilios dirigido a público en general y a personal de enfermería o personal interesado en este diplomado. Es un diplomado con una duración de 6 meses. Las clases van a ser los días domingos, 7 de la noche, todos los domingos del mes, en un horario de 7 a 9 de la noche. Está dirigido a profesionales de la salud y público en general. Este diplomado y la beca disponible para ustedes, alumnos, es inscripción gratis y una mensualidad de 600 pesos. Repito, inscripción gratis y mensualidad de 600 pesos. Quien desee inscribirse a nuestro diplomado,
ampliamente recomendado. Les dejamos ahí el número 951-423-6508. Esto ya estamos por acá. Bueno, ¿sí me escuchan? Gracias, maestro. Gracias por las invitaciones. Bueno, ¿puedo compartir pantalla, maestro? Maestro, si me permite compartir pantalla, por favor, otra vez.